Buenas noches, vamos a entrevistar a Nieves Fernández Garrido que nos va a hablar del año 1978. Hola, buenas noches. Doy permiso para que este vídeo pueda salir en internet. Primera pregunta. Cuando falleció Franco y le sucedió Juan Carlos I a título de rey y jefe del Estado, ¿pensó usted que España iba a cambiar o que iba a seguir igual? ¿Qué impresión tenía usted de don Juan Carlos? Bueno, la impresión que tuve del rey Juan Carlos I fue buena. Tengo que empezar diciendo que yo tenía 16 años, era muy joven, pero todos sabíamos que él había sido elegido por Franco para que fuera rey de España. Mucha gente pensaba que quizás el rey Juan Carlos I iba a seguir los pasos de Franco, cosa que no fue así. Él desde el principio dijo y constató que iba a haber una democracia, como así fue. Aunque había un poquito de incertidumbre, había mucha gente que estaba un poco temerosa y con miedo a ese cambio, porque realmente había un cambio bastante importante. Segunda pregunta. ¿Fue usted a votar en el referéndum para refrendar la Constitución española de 1978? ¿Comprendió usted en aquel momento que por primera vez desde la Segunda República había una verdadera democracia en España gracias a esta Constitución? Bueno, no fui a votar porque, como he dicho antes, yo tenía 16 años. Precisamente ese año hubo un cambio en la mayoría de edad. Pasó de ser de 21 a 18. Yo no pude votar, pero sé que era un cambio importante hacia la democracia, hacia ese cambio que mucha gente, sobre todo la gente joven, quizás por lo que les contaban sus padres, por esa represión que había hacia Franco, esos años de dictadura, pues iba a ser un cambio bastante importante y yo creo que la gente que fue a votar pues así lo vio como una liberación, casi que más que otra cosa, como una liberación hacia muchas cosas, hacia el poder decir lo que quiero y gritar lo que siento sin miedo. Yo desde mi punto de vista y desde la parte de atrás, porque no pudiera votar, así es como lo vi. Transcurridos muchos años desde el fin de la dictadura y desde el fin de la transición española a la democracia, ¿cree usted que la España actual es mejor que la España de Franco? Bueno, ahí tengo que decir que quizás en algunas cosas sí, en otras no. Por ejemplo, yo tengo que decir que yo vengo de una familia humilde, trabajadora, como hay muchas en España. Vivíamos en un barrio tranquilo, en la que los niños en verano, cuando hace buen tiempo, hacía calor en las casas, estábamos en la calle tranquilamente hasta las 2, las 3 de la madrugada, nuestros padres hablando con los vecinos, los niños jugando por todo el barrio, sin miedo. Eso hoy no es así. Hoy tengo que decir que casi acompañamos a nuestros hijos hasta casi la edad que van al instituto por miedo a, pues, ¿cómo decir? Pues a que hay mucha gente, violadores, asesinos, que antes también lo sabían. Lo que pasa que yo pienso que, mi punto de vista, eso siempre vaya por delante, que con Franco había un poco más de miedo y había respeto. También tengo que decir que el respeto hoy yo creo que se ha perdido un poco. Antes se iba a pedir una barra de pan, por ejemplo, en una panadería, gente de mi edad, un poquito mayor, más pequeños, y se decía a la señora, por favor, ¿me da usted una barra de pan? Hoy no es así. Hoy se dice, oye, ¿me das una barra de pan? Con lo cual creo que hemos perdido el respeto y un poco la educación. Se ha confundido un poco la democracia con la libertad, quizás un poco fuera de mano, por decirlo de alguna manera. No sé si es que la gente no ha entendido muy bien lo que es la democracia o la libertad, y hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Antes las puertas estaban abiertas en los pueblos, siempre se ha dicho, y sin miedo a que nadie entrara. Hoy todos tenemos rejas, tenemos pestillos y siempre con miedo. Entonces yo creo que en eso hemos perdido y mucho. También tengo que decir en cuanto a eso que yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo con esto, porque sé que según cómo le ha ido a cada uno con la vida de Franco, a mí en los años que yo estuve me fue bien. Tengo que decir que yo tenía 13 años cuando él murió
En mi casa hemos vivido siempre bien, nunca hemos tenido problemas. Es verdad que no hemos sido políticos. Quizás que la gente política, pues a lo mejor sí que tenían más miedo porque no podían decir en voz alta lo que pensaban. Pero es verdad que hoy pasan cosas que yo no estoy de acuerdo, como por ejemplo el tema de los jueces, el tema de la gente que asesina, que entran por una puerta y casi que al poco tiempo salen por la otra. Está el caso de Marta del Castillo, que a mí eso me indigna mucho. Yo siempre digo, y digo lo que pienso, porque creo que estamos en democracia y tengo que decirlo, que yo siempre digo que si estuviera Franco, esa persona, ese asesino, ya hubiera dicho a esos padres dónde está enterrada su hija. No es justo. Con esta democracia, pues como digamos que se le protege tanto al menor y se le protege tanto a esas personas que yo creo que es un exceso. Quizás en la época de Franco tampoco estaba bien lo que había, pero lo de ahora tampoco. Yo pienso que hayamos perdido mucho. Se ríen de la justicia, lo que está, es algo que hoy por hoy lo estamos viendo todos los días en televisión, en los periódicos, los robos, la gente, los políticos. Todo eso antes posiblemente también lo habría. No había tanta información como ahora, no había tanto internet ni tanto telediario. Es verdad que Franco no dejaba enseñar los pechos en televisión, cosa que hoy se hace. Entonces había mucha represión, eso es verdad. Pero insisto en que hay cosas que hemos perdido. Hemos perdido muchas cosas en el camino, que con Franco estábamos mejor, desde mi punto de vista, y hay cosas que, bueno, pues tenemos más libertad y más tranquilidad para otras cosas, pero hemos ganado, pero hemos perdido. Yo, sinceramente, si me dieran a escoger, y hablo por mi persona y por mi madre, hoy no está aquí, está fallecida, pero ella siempre dijo que ella con Franco había vivido unos años de tranquilidad, de trabajo y armonía.